Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro canal de YouTube. Hoy 4 de octubre tendremos la presencia del presidente Ernesto Fernández Parra, presidente de la CROS Regional Centro Occidente. Bienvenido, contador. Platícanos un poquito de lo que es la CROS Regional, por favor. Ok. Mira, antes que nada, quiero agradecerle a nuestro presidente de la región Centro Occidente por darme la oportunidad de hacer la presentación de nuestra comisión, una comisión de la que yo estoy pues muy agradecido con ella porque me ha llevado a una capacitación súper buena y y pues no es para menos el hecho de estar aquí en esta comisión. Te decía yo que la comisión es, primero que nada, las siglas son Comisión Representativa ante los Organismos de Seguridad Social, llámese Seguro Social, Infonavit o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, perdón, ¿sí? Y el agradecimiento a Luis Carlos, te digo, porque este proyecto que está iniciando, que está arrancando con nosotros, pues va a ser todo un éxito, eso sí lo tengo yo bien seguro, ¿sí? Y te digo, nuestra CROS, nuestra comisión constituida, es una parte operativa de la región Centro-Occidente, muy importante también, como una especialidad adicional a la Contraloría Pública, y que en, en la región fue creada en el año del 2007. Del 2007 para acá ya han transcurrido 15 años, y te digo, en esos 15 años, 15 presidentes, 13 de ellos siguen en activo con nosotros, trabajando, te digo, en cuestiones de investigación todavía más, y exponiendo también casi todos, ¿sí? He visto crecer yo a un buen número de presidentes, no de presidentes, de expositores, vaya, ¿sí? Yo entré a la comisión en el 2011 y a la fecha, en aquel entonces, si acaso había 4 o 5 expositores, ahorita ya son 12 o 13, ¿sí? Buenos expositores que tenemos y que no nada más están dando temas aquí en la región, sino que los veo en Yucatán, los veo en Tijuana, los veo en Chiapas, en todos lados. Y digo yo, ir a la gente, aquí sí que aprovecha, ¿sí? Esta comisión está integrada por 45 integrantes e invitados de los 14 colegios de los 10 estados de la región, ¿sí? Aquí nosotros, te decía, esa representación que nos indica la comisión, no nada más es ante los organismos de seguridad social. Yo te digo que esta información que se tiene de la especialidad de la seguridad social, quiero que llegue yo a toda la sociedad, a todos los ámbitos, a todas los patrones, personas físicas, morales, contribuyentes, patrones de la construcción, patrones, personas físicas de toda índole, ¿sí? Incluso gente que ni sabe siquiera que puede tener un derecho derivado de la seguridad social, y pues ahí están, se van, se mueren, pobre gente, y nunca supieron que tenían derecho a una pensioncita, derecho a la prestación en especie, las prestaciones médicas que otorga el Seguro Social, y así se quedaron, ¿sí? Entonces nosotros en nuestra comisión seguimos dando o brindando la capacitación en todos los temas, ¿sí? Si decimos seguro social, hablamos desde las disposiciones generales, hablamos de las obligaciones que tienen los patrones, hablamos de la integración del salario base de cotización, de los seguros, que son cinco en el régimen obligatorio, de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, cesantía y vejez, y el otro de guarderías también, ¿sí? Esos son los 5 seguros que se tienen en el régimen obligatorio del Seguro Social. Y para ello también tenemos otras capacitaciones en las modalidades de aseguramiento también, que son un montón, son muchas, ¿sí? Una muy importante y muy sonada es la modalidad 40, que no es otra cosa más que el hecho de que la persona física se asegure en esa modalidad si cumple con los requisitos, y es con el fin de que acumule más semanas y que se sume más, o sea,
que su salario diario base de cotización se incremente también, porque pues, hay un promedio, sobre todo para aquellas personas que alcanzaron el régimen de 1973. ¿Sí? Así estamos, y te digo, emocionados y con mucho orgullo ser el presidente de esta comisión. Sí, muchísimas gracias, contador. Pues sí, qué bueno, todos somos bien orgullosos, RCO y MSP, y también pues tú que eres parte del Colegio Hermano de Nayarit, también un colegio muy hermoso, muy buenos anfitriones, y pues qué padre que ahora te tenemos ahí liderando esta comisión regional tan importante para que podamos pues seguir aprendiendo, trabajando y sumando esfuerzos. ¿Y cuál es el primer tema que se va a abordar aquí en tu comisión, aquí en el canal de YouTube, contador? ¿Quién va a ser el expositor? Platícanos. Mira, pues ya vi que en el transcurso del año vamos a tener un buen número de participación, de la que estoy sorprendido y halagado también. Te decía yo, qué bueno que somos de los primeros, ¿sí? Pero más que nada, la participación de la CROS inicia con alguien pues súper importante en la cuestión de temas de seguridad social, la maestra, licenciada en Derecho, licenciada en Contaduría, maestra en Seguridad Social, Carla Lael Rojas Quesada, con el tema que tenemos, es el de el impacto empresarial de la reforma de las cuotas SIMS RCB a partir del 2023. Ella es la que arranca con este bonito tema. Excelente, pues una muy interesante esta gran amiga, la contadora, abogada Carla, con un excelente currículum, y pues amiga de todo el instituto, de las federadas, y pues bueno, muy, muy interesante para que nos esté platicando si se va a requerir una reforma de la reforma, y estoy segura que hasta nos traerá casos prácticos. Y pues bueno, queridos amigos, cedemos los micrófonos, primero agradeciendo muchísimo aquí al contador Ernesto, presidente de la CROS Regional, por esta introducción de lo que es la CROS. Y ahora continuando con nuestra maestra Carla Arlae para que nos platique sobre estas cuotas SIMS. Muchísimas gracias, contador. Adelante, Carla, Servidor por favor. Luis Aguilar, presidente de la Comisión del Sector Gobierno del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, para invitarlos al evento más importante de la región Centro-Occidente de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, 15º Foro Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que se llevará a cabo el día 28 y 29 de octubre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Contaremos con ponentes de la talla de secretarios de Hacienda, fiscales anticorrupción, titulares de los tribunales de justicia administrativa, auditores superiores, entre otros. No te quedes sin tu lugar. Más informes en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Rojas y soy miembro de la CROS Región Centro-Occidente. La CROS es la comisión representativa ante organismos de seguridad social, en donde vemos primordialmente aspectos en materia de seguridad social con el IMSS y el Infonavit. Sin embargo, en algunas ocasiones también abarcamos aspectos laborales. En esta ocasión estoy aquí para platicarles acerca del impacto que va a tener la reforma en materia de pensiones, derivado de que va a haber un aumento de cuotas en el 2023, para los patrones principalmente. Y pues quisiera empezar abordando los antecedentes de esto. Como les decía, el 16 de diciembre del 2021 se reformó, se adicionó y se derogaron algunas disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de pensiones. ¿Qué nos lleva a esto? Que vamos a tener que hacer adecuaciones que se hicieron en el 2021 en materia de semanas cotizadas, sin embargo, también en las cuotas obrero patronales respecto a esto. Primeramente, ¿por qué nace? Porque lo que hacen es se disminuyen las semanas cotizadas que tenemos para efectos de la ley 97 de 1,950 semanas a 1,000 semanas cotizadas. Y en el artículo 4 transitorio nos habla de un tabulador con el cual iremos aumentando semanas empezando desde 750 semanas cotizadas. Quiere decir que nosotros vamos a tener en el 2021 750 semanas, en el 2022 775, en el 2023 800 y así sucesivamente. Sin embargo, este tabulador que se maneja es para efectos de quien tenga más semanas, a pesar de tener las mínimas requeridas, que son 750 para el 2021, por ejemplo, pero tiene 900, le van a dar una cuantía de pensión mayor. ¿Qué impacto tiene esto?
El hecho de reducir semanas nos lleva a que en menos tiempo vas a tener menos ahorros, por lo tanto necesitas ahorrar más cantidad de dinero. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues básicamente con un aumento a las cuotas obrero-patronales. Solamente se va a afectar la parte patronal, no la parte obrera, no el Estado. Solamente al patrón le van a aumentar estas cuotas. Y también en el artículo segundo transitorio viene cómo van a ir aumentando las cuotas. Quiere decir que actualmente en el 2022 todos los trabajadores, para todos ellos se aporta el 3.150% de su salario base de cotización. Sin embargo, año con año van a ir cambiando estas cuotas en función de cuántos salarios mínimos o cuántas sumas recibe ese trabajador y depende de ello ser el porcentaje que aumente. Quiere decir que podemos brincar desde 3.150 hasta 11.875% en las cuotas de aquí al 2030 en esta manera paulatina. Tenemos aquí una serie de situaciones con esta reforma que, por cierto, la CROS, tanto nacional como la región centro-occidente y las locales, estamos trabajando para observárselas al Estado, principalmente a la institución, en este caso el IMSS, porque hay errores en esta publicación. Si ustedes observan, nos habla de salarios mínimos y UMAS. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos salarios mínimos generales, salarios mínimos en la zona fronteriza y la UMA con cantidades distintas, que si nosotros sustituimos estos valores, ya a la hora de multiplicar un salario mínimo o una o dos sumas por el valor de la UMA, nos da un error. Primer error, tenemos un error de salto entre los porcentajes o las cantidades aplicables, pero también traemos un error de entendimiento entre digamos, el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, en el primer rango de 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS, pues nos da menor el rango mayor. Eso es un error, ¿no? Que deberán de corregir. Aún corrigiendo el error, tanto en zona geográfica y en general y en zona geográfica fronteriza, nos va a dar el que tenemos un salto en la tabla, porque al multiplicar por el monto nos quedan vacíos los montos, por ejemplo, de 192.44 a 193.40. ¿Qué pasa en el Inter? No está claro. Creo que el entendimiento de esta tabla fue incorrecto al momento de generarla y esto nos lleva a que tengamos una problemática respecto a cómo la vamos a aplicar. Esperemos que de aquí a que esto entre en vigor el 1 de enero del 2023, pues ya lo hayan corregido. Sin embargo, también tenemos una situación adicional, que no nada más es el rango. Fíjense cómo el rango es amplio. En el primer caso, prácticamente con el salario mínimo brincamos 3 rangos hasta llegar a más de un salario mínimo. Lo mismo en el caso de la zona fronteriza son 5 veces el rango para poder llegar. Consideramos de alguna manera dentro de la CROS nacional y dentro de la CROS regional, cuando hicimos el análisis, que lo correcto hubiera sido hablar en pesos y no en porcentajes o no en salarios mínimos o UMAS. Pero también traemos una situación de afectación. ¿A qué quiero decir? Económica. Principalmente los patrones deben de ir observando que aunque esto se regule y se corrijan esos pequeños o grandes errores que tenemos, de todas maneras nos van a estar cobrando de alguna manera lo que es en función del porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos el tema del tabulador con las tablas que nos corresponden, que les decía, va a ir aumentando de 3.150 hasta 6.5520 en el tercer rango, que es de 1.51 a 2 sumas. Y en el caso de la zona fronteriza pasa lo mismo, nada más les decía, el error del rango son 5 rangos o 5 líneas que son las que nos van a ir afectando. Entonces, podemos decir que es una falacia la aplicación del 3.150 en los salarios mínimos, porque todo el tiempo de aquí al 2030 que entra en vigor y de aquí en adelante, el salario mínimo no se va a ver afectado en su porcentaje. Sin embargo, ¿quién gana el salario mínimo? Eso es lo que debemos de ver, porque yo puedo ganar como ingreso salario mínimo, pero aquí estamos hablando de salario base de cotización. Y no todos cotizamos con el salario mínimo, porque ni siquiera el salario mínimo cotiza con un salario mínimo. Porque ya el salario mínimo, a la hora de integrarle su salario, pues le da un monto mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que se pensó para los que obtengan un ingreso de salario mínimo, pero que no van a cotizar salario mínimo. Y entonces, por eso pregunto, ¿sería una falacia esta situación? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Sí hay 3 casos en los que sí se cotiza con salario mínimo.
El primero, los trabajadores de salario variable. Cuando tú tienes un salario variable, la integración de salario al dividirla de acuerdo al artículo 30, fracción segunda, los días de vengados, el total de la variable entre días de vengados nos puede dar menos del mínimo, pero como no puede cotizar con menos del mínimo, ahí sí estaríamos en un supuesto de cotizar con 3.150. Segundo caso, los trabajadores de semanas reducidas. Cuando nada más va y labora contigo un día a la semana. En el caso de que esto ocurra, entonces estaremos hablando que cotiza, que va un solo día, no va a cotizar, pues con el salario completo se divide, de acuerdo al artículo 29 nos dice, toma todos el salario que percibe, divídelo entre el número de días de la semana y te va a dar cuánto es su salario base de cotización. Esto puede llegar a ser inferior al mínimo a pesar de que perciba un monto mayor al mínimo por ese día, pero la cotización sí será con 3.150. Lo mismo con los trabajadores de semana reducida que tengan varios patrones, porque entre todos ellos se va a cotizar con el salario mínimo, quiere decir que a mí probablemente me dé un monto inferior al salario mínimo, sin embargo, mi porcentaje será de 3.150. Quiere decir, y yo les comentaba hace un momento, cuidado con aquellos que van a ganar el salario mínimo, pero son salarios fijos, porque al integrar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, mínimas de ley, ya estaremos hablando que con el factor se van a un salario base de cotización mayor al salario mínimo y por lo tanto no estarían cotizando con 3.150, sino que se irían al tabulador de acuerdo al rango que les corresponde, que sería el rango inmediato siguiente. ¿Esto qué nos ocurre? Y aquí lo vemos, tenemos una afectación no nada más en ese tema, aunque les decía que estas situaciones se corrigieran, sí nos va a pegar en un aspecto presupuestal para las empresas, puesto que nosotros vamos a traer de los salarios que el trabajador tenía. Hoy en día, 2022, estamos haciendo un ejercicio imaginando que ganan el salario con las prestaciones mínimas de ley, con una prima mínima de riesgo de trabajo, etcétera, pero solamente en la cuota de retiro, cesantía de avanzada y vejez, que en realidad es cesantía y vejez porque el retiro no cambia, tenemos el 3.150 multiplicado por el mes del trabajador y nos da una cuota que estamos pagando actualmente. El año siguiente, a partir del 1 de enero del 2023, inmediatamente nos va a aumentar esa cuota. En este ejercicio, si nosotros vemos, puse 12 personas con diferentes rangos de salario, ¿cómo les va a afectar? Porque van a caer en rangos distintos. Insisto, asumiendo que ya se corrija el tema del salto de error de salto, el tema de las sumas y los salarios mínimos. ¿Cómo es que va a afectar? En este caso, esta empresa le va a afectar en 33,000 pesos más que le va a costar al trabajador sin hacer absolutamente nada. Las empresas normalmente se preocupan por las primas de riesgos de trabajo año con año por un punto porcentual. Y fíjense cómo aquí en ocasiones vamos a subir más de un punto porcentual, depende de los salarios del trabajador. Y esta afectación, como va a ser progresiva y paulatina, también te va a afectar de aquí al 2030. Quiere decir que esa persona, imaginen que no le suben el salario, que ojo, claro que va a haber aumentos de salario mínimo, claro que va a haber aumentos de salario. Sin embargo, tomando la base, pensando en 2023, la misma base del 2023, multiplicada por los factores del 2030, esa persona va a tener una cuota mayor y de lo que traíamos nosotros, que eran 33,000 pesos en la afectación de un año, se va a 264,000 pesos en una afectación a los 8 años en lo que va a entrar la ley. Y esto solo por el paso del tiempo. No va a haber aumento de salarios, no va a haber aumento de prima de riesgo, no va a haber aumento de prestaciones, nada, solo con el paso del tiempo. Ahora imaginen esto multiplicado por aumentos de salario, aumento de salario mínimo, aumento de prestaciones, cambio en la UMA, cambio en la UMI, etcétera. Realmente es una afectación importante, por lo cual vamos a hacer un ejercicio para ver cómo es que tenemos que proyectar de aquí en adelante nuestros presupuestos. Si nosotros consideramos que normalmente hay un aumento de entre 4 y 5% en el índice nacional de precios al consumidor, tú también podrías considerar un tema del salario de mercado, pero cuando hablas de salario de mercado a veces ni siquiera es 4 o 5%, llega a ser un 10% o más. Si te basas en la productividad, que es otra de las formas de aumentar salarios, sería lo idóneo, pero también no siempre son 4 o 5%, puede ser un monto menor o incluso mucho mayor. Vamos a tomar para este efecto
el caso de un 4% de aumento. Si nosotros, 5%, perdón, si nosotros tomamos este 5% de aumento, un salario que venía de 270 más el 5% en el 2023, ¿qué nos representa? Que se va a aumentar las cuotas de IMSS, las cuotas del el pago del impuesto sobre nómina, el tema del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, porque recuerden que todo eso se afecta de manera progresiva. Y aquí tomando en consideración que este caso se hizo con una prima de 0.50 y que las prestaciones eran las mínimas de ley, o sea, no hubo aumento de más que las de 6 días a 8 días de vacaciones. De ahí en más no hubo ninguna otra situación. Quiere decir que si tú le aumentas ese 5% que representa 13 pesos con 50 centavos, de manera exponencial nos está aumentando en realidad al año de 4,927 pesos más que van a caer en su bolsa por sueldo, realmente a ti te va a costar 8,469 pesos. Quiere decir que el aumento no fue un 5, fue un 6,53%. Esto tenemos que irlo viendo porque estamos hablando solamente de salarios, pues de alguna manera pequeños, y también considerando que son las prestaciones mínimas de ley. ¿Qué pasa si tú das prestaciones extras de ley? O, por ejemplo, tú estás dando puntualidad, asistencia, porque eso va 10% generalmente sobre el salario. Entonces, también te va a afectar. Oye, también das fondo de ahorro o qué otras prestaciones otorgas, que esto se va a ver exponencialmente aumentado derivado de estas situaciones, ¿no? Ahora, nosotros hicimos aquí un análisis de cuánto nos está costando. Imagínense que son estos mismos 12 trabajadores que les puse al inicio, ¿sale? Estos 12 trabajadores, ¿cuánto me cuestan en el 2022 con todo? Hablando de sus cuotas obrero patronales, sus vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, puntualidad, asistencia, despensa, impuestos sobre nómina, pensando en el impuesto sobre nómina de Jalisco, porque yo soy de Guadalajara, entonces por eso lo hice de Jalisco. Hablando de esto, ¿cuánto me costó el trabajador en ese tiempo? Hablando de una prima mínima y sin tener aumento de salario en el futuro, con una proyección de que la UMA aumente un 4%, proyectado, porque bien puede ser mucho mayor, pero hablando de que la UMA va a ir aumentando año con año, un 4%. El costo de ser de 4,757,636 pesos para esa empresa por el número de trabajadores, de aquí al 2030, sin mover salarios, porque no hay aumento de salario, solamente es por el aumento en cuotas, por el aumento en primas vacacionales y en primas, en primas vacacionales, en puntualidad, asistencia y el tema de aguinaldo, se va a 5,256,397 pesos. Estamos hablando realmente de una cantidad de 498,761 pesos de aumento, solo por el paso del tiempo. ¿Qué pasaría si nosotros sí le hacemos aumentos de un 4% anual? 4%. Si cada año le vamos aumentando 4%, pues esto se nos puede ir de 4,757,000 a 7,079,000, que quiere decir un aumento de 2,321,000 pesos. ¿Por qué? Solo por el paso del tiempo. De aquí al 2030. Estamos hablando que vas a aumentar un 40% del costo. Esto lo tienen que considerar para efectos de sus costeos, para efectos de los temas de automatización que en algunos casos piensen hacer. Si se fijan, ¿qué nos toca hacer respecto a esto? Por un lado, los trabajadores deben de considerar lo que deben de hacer para su pensión, porque también una ley 97 no va a ser suficiente el monto que les van a dar para efectos de mantenerse. El Estado debe de reconsiderar cómo está haciendo sus tabuladores, que les mostré que hay 3 errores muy importantes, para efectos de que no haya criterios de interpretación o que no se espere un parche de SUA para que lo puedan corregir, sino que se necesita una reforma de esta reforma. Pero el patrón debe de estar preparado en los aumentos de las cuotas en sus presupuestos, porque como lo pudieron ver, solo hablé de 12 personas. Y vean la cantidad de millones de lo que estamos hablando, con los sueldos mostrados. Ahora imagínense las empresas que tienen 1,000 trabajadores, 700 trabajadores, e incluso la que tiene 1 o 2, pero que sus presupuestos son muy reducidos. Hoy tenemos que voltear a ver estos aspectos para que podamos entender qué vamos a hacer.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el canal de la región Centro-Occidente. No se pierdan todos los programas que van a venir a continuación y gracias por seguirnos. Este 19, 20 y 21 de octubre queremos verte en la Ciudad de México para formar parte de la 99 Asamblea Convención del IMCP. Vive esta gran experiencia. Expositores de primer nivel. 3 increíbles espectáculos, eventos para acompañantes, encuentro universitario y carrera atlética. Para que nadie se quede fuera, pagos a 6 meses con tarjetas BBVA y Banamex. Contamos con un crédito de único de hasta 50,000 pesos. Participa de nuestras promociones de regalo como el arrendamiento de un espectacular Honda City Sport y un inolvidable viaje a Las Vegas. Inscríbete ya. Te estamos esperando. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Como siempre, un éxito todo lo que nos platicas, muy dinámico. Muchas gracias también por, pues, hasta casos prácticos, todo tan interesante. Y bueno, amigos, pues veremos si vamos a tener una reforma de la reforma. Ya Cross, como nos platicó, Carla está teniendo estos acercamientos con, pues ya con las autoridades. Y pues bueno, aquí lo que se trata es cuidarnos siempre como empresarios en estos impactos que se tienen. Y pues mañana no se pierdan el capítulo número 3 con la Comisión Regional de Empresas, Comisión Regional de Empresas. Ahí nos vemos, amigos. Bye. Hasta luego.